Nunca había prestado demasiada atención al viejo reloj de pared del salón. Era uno de esos relojes analógicos, con marco de madera desgastada y un tic-tac constante que con los años se había vuelto parte del ruido de fondo de mi vida. Esa noche, sin embargo, el sonido parecía más nítido, más incisivo, como si cada segundo cayera con el peso de una decisión. Eran las 2:37 de la madrugada cuando lo miré por simple costumbre, solo para confirmar que estaba desperdiciando el poco sueño que me quedaba. Parpadeé, cansado, froté mis ojos y, cuando volví a enfocarme en las agujas, el tiempo marcaba algo imposible. 2:32. No fue que el reloj se detuviera o adelantara unos segundos. No, la aguja grande había retrocedido 5 minutos completos, como si alguien hubiera rebobinado el momento que acababa de vivir. Me quedé inmóvil, esperando que mi celular desmintiera lo que estaba viendo, pero la pantalla confirmó la locura. 2:37. El mundo seguía adelante, menos ese reloj. O mejor dicho, menos mi reloj. Al principio pensé en una falla mecánica, en algún tipo de truco de mi mente agotada, pero algo en el silencio del apartamento me dijo que aquello no era un error. El aire se había vuelto más denso, como si el tiempo mismo se hubiera espesado entre las paredes. Caminé hasta el reloj con cautela, como si me acercara a un animal desconocido que podría atacar en cualquier momento. El tic-tac seguía, pero ya no coincidía con nada. Hice una prueba absurda. Dejé caer un vaso vacío al suelo. El vidrio golpeó, el sonido explotó en el ambiente, y mis oídos lo escucharon 2 veces, como un eco desfasado, una repetición torpe del mismo instante. En uno de esos ecos, el reloj seguía marcando 2:32. En el otro, aún era 2:37. Fue entonces cuando entendí que el problema no era el objeto en la pared, sino yo. El tiempo a mi alrededor empezaba a desajustarse, a desincronizarse, y aquel reloj era solo la primera advertencia de que algo, en mi realidad, había dejado de seguir las mismas reglas que el resto del mundo. Siempre pensé que la desincronización era algo técnico, un problema entre señales, errores en servidores, retrasos en cámaras de seguridad o fallos en sistemas de audio. Nunca imaginé que pudiera ocurrirle a una persona, mucho menos a mí. Pero, mirando hacia atrás, sé que las señales estuvieron allí mucho antes de aquella madrugada del reloj. Pequeños atrasos que nadie más notaba. Semáforos que tardaban demasiado en cambiar cuando yo llegaba. Notificaciones que aparecían en mi teléfono varios minutos después de haberlas oído sonar en el celular de otra persona. Luces de la calle que se encendían un par de segundos antes de que el cielo oscureciera del todo cuando yo pasaba. Cosas mínimas, detalles que cualquiera habría atribuido al azar, a la distracción, al estrés. Yo también lo hice. Pero la verdad es que mi vida llevaba tiempo moviéndose con un ritmo ligeramente distinto al de los demás, como si estuviera caminando por un pasillo paralelo al resto del mundo, separado solo por una pared muy fina. La noche del reloj fue la primera vez que esa pared se agrietó de manera visible. Lo que más me inquietó no fue el retroceso de las agujas, sino que nadie más pareciera afectado. Llamé a un amigo de madrugada, inventando una excusa ridícula sobre no poder dormir. Mientras hablábamos, solté, casi en broma, la pregunta sobre la hora. Él respondió sin dudar, con voz somnolienta: «Son las 2:40. ¿Por qué?» Miré mi celular. 2:40. Miré el reloj de la pared. 2:35. 5 minutos menos otra vez. 5 minutos que solo se borraban para mí, 5 minutos que nadie más parecía haber perdido. Colgué con una risa falsa, intentando convencerme de que la solución sería tan simple como cambiar las pilas, tirar ese viejo trasto, o en el peor de los casos, llamar a un técnico. Pero el problema no se quedó en la pared. Empezó a expandirse
Primero fueron los sonidos. Un portazo del vecino que escuchaba antes de que ocurriera. El ladrido de un perro que sonaba 2 veces, una en mi cabeza, otra en la realidad. Luego fueron las imágenes. Luces de autos que veía pasar por la ventana y que, segundos después, volvían a cruzar el mismo tramo de calle, como si alguien hubiera repetido una escena. Todo ello comenzó a generar una sensación difícil de explicar, una mezcla de náusea y vértigo, como si mi mente estuviera siempre medio segundo adelantada o atrasada respecto al mundo. Y sin embargo, el reloj seguía siendo el epicentro de todo. Cada noche, a la misma hora, retrocedía 5 minutos, pero solo para mí. Fue entonces cuando empecé a preguntarme algo que nunca antes había considerado. ¿Y si el tiempo no es una línea, sino un conjunto de capas? ¿Y si, por alguna razón, yo había comenzado a deslizarme entre ellas, quedando atrapado en una franja temporal que no correspondía a ningún otro ser humano? Lo que al principio parecía una curiosidad inquietante se convirtió, poco a poco, en una pesadilla. Porque el tiempo, cuando deja de ser estable, no solo desordena los relojes, desordena también todo lo que somos. La primera vez que noté que algo más, aparte del reloj, estaba fuera de lugar, fue en un día aparentemente corriente de trabajo. Me levanté con la misma rutina de siempre. Ducha rápida, café demasiado fuerte, ropa arrugada que prometía planchar la próxima semana, y el trayecto en autobús en el que miraba por la ventana sin realmente ver nada. Sin embargo, esa mañana había un peso extraño en el aire, una especie de anticipación silenciosa que no sabía nombrar. Nada parecía diferente a simple vista, pero mi cuerpo lo sentía, como si mis pasos fueran medio latido más lentos que el mundo, como si la ciudad se moviera con una cadencia que yo no conseguía seguir. Al llegar a la oficina, el primer indicio claro apareció en la pantalla del ordenador. Encendí el equipo, introduje mi contraseña y abrí el correo. 3 mensajes nuevos marcados como recibidos hace 10 minutos. El problema es que, según el reloj del sistema, aún no había pasado ni 1 minuto desde la hora en la que supuestamente habían llegado. Fruncí el ceño, actualicé la página, pero los datos seguían igual. Miré el reloj del celular, 8:12. Miré el reloj digital de la pared, encima de la puerta, 8:07. Esos 5 minutos de diferencia volvieron a taladrarme la nuca, como una broma privada que el universo se empeñaba en repetir. Pregunté en voz alta, casi con nerviosismo, ¿alguien tiene la hora exacta? Un compañero levantó la vista del teclado y respondió, 8:12. Nadie pareció notar que el reloj de la pared marcaba otra cosa. Solo yo. Pasé la mañana luchando contra una sensación de desajuste continuo. Había momentos en los que el murmullo de la oficina se apagaba de golpe, como si alguien hubiera silenciado el mundo durante un parpadeo. En esos instantes podía escuchar con una claridad insoportable el tic-tac de mi propio reloj de pulsera, aunque ni siquiera lo llevara puesto. Otras veces veía a alguien levantarse de su puesto y dirigirse a la impresora, para segundos después ver a la misma persona realizar exactamente el mismo gesto, con los mismos pasos, las mismas microexpresiones, el mismo suspiro cansado al tomar las hojas. Era como estar atrapado en una grabación que se rebobinaba y repetía pequeños fragmentos al azar. Pero cuando intentaba comentarlo, todos me miraban como si estuviera exagerando por cansancio. A mediodía, el tiempo comenzó a comportarse de manera aún más agresiva. Salía a almorzar solo, como de costumbre. Había un pequeño restaurante en la esquina, con mesas metálicas y una televisión encendida constantemente en un canal de noticias. Pedí lo mismo de siempre y me senté cerca de la ventana. Fue allí donde lo noté de forma tan clara que ya no pude buscar excusas. Mientras esperaba, miré hacia la calle y vi a un hombre cruzando el paso de peatones con una bolsa de supermercado en la mano.
Llevaba una chaqueta gris, vaqueros y un paso apresurado. No le di importancia hasta que, apenas unos segundos después, vi al mismo hombre cruzar otra vez, con la misma bolsa, los mismos movimientos, hasta el más mínimo detalle. Tragué saliva, sintiendo cómo el estómago se me encogía. Giré la cabeza hacia la televisión, tratando de ignorarlo, pero las noticias no estaban mejor. El presentador repitió exactamente la misma frase, con el mismo tono, la misma pausa dramática, el mismo gesto de acomodarse la corbata. No era una repetición del canal, era como si yo hubiera retrocedido unos segundos mientras todos los demás seguían adelante. En un impulso, miré el reloj del restaurante. Marcaba las 12:47. Revisé el celular. 12:52. Otra vez 5 minutos. Ese desfase se había convertido en una especie de grieta fija, un hueco que me separaba del presente que todos compartían. Mientras mastiqué sin ganas, sentí que estaba comiendo en un tiempo muerto, en un intervalo que no le pertenecía a nadie más. Me pregunté, por primera vez, qué ocurriría si esa diferencia aumentaba, si en lugar de 5 minutos fueran 10, o 30, o 1 hora. Seguiría viendo a la gente moverse como si nada, mientras yo quedaba atrapado en una especie de eco temporal permanente. De vuelta en la oficina, la situación empeoró. Comencé a notar pequeños saltos en mi día. Estaba escribiendo un informe, concentrado en la pantalla, cuando de pronto parpadeé y ya había avanzado 2 párrafos que no recordaba haber escrito. Eran mis palabras, mi estilo, mis ideas, pero mi memoria no tenía registro del esfuerzo de escribirlas. Era como si mi mente hubiera sido omitida de ese fragmento de tiempo, como si alguien hubiera recortado un trozo de cinta y lo hubiera pegado adelante, dejando un hueco negro en mi percepción. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que algo similar les ocurría a los demás, pero todo parecía normal. El ruido del teclado, las llamadas telefónicas, la impresora, el murmullo constante, todo seguía su curso. Yo era el único que sentía que el día se estaba doblando sobre sí mismo. A media tarde, sucedió algo que me confirmó que ya no se trataba de simples fallos en mi percepción. Estaba en la máquina de café, esperando que el líquido oscuro llenara el vaso. Un compañero, Diego, se acercó y me saludó con un gesto cansado. Tuvimos una conversación breve sobre un informe pendiente, nada especial. Volví a mi puesto con el café en la mano. 10 minutos después, volví a levantarme, sin saber exactamente por qué, y terminé otra vez frente a la máquina. Diego se acercó, me saludó con el mismo gesto, dijo las mismas palabras, hizo la misma broma sobre el café, sabiendo a derrota de adulto. Pero esta vez yo recordaba esa escena, cada una de sus frases, cada gesto. Todo se repitió con una precisión insultante. Cuando intenté interrumpirlo, cambiando de tema a propósito, mi voz se quebró. Era como hablar dentro de un guión que no admitía improvisaciones. Diego terminó la frase que ya había dicho antes y se fue, dejándome allí, con el corazón desbocado. Esa noche, de regreso en casa, estaba convencido de que el origen de todo era el reloj de la pared. Me planté frente a él, viendo cómo sus agujas marcaban las 21:03, mientras mi celular mostraba 21:08. 5 minutos de diferencia, otra vez. Sentí una rabia absurda hervir en mi pecho. Lo arranqué de un tirón, lo bajé al suelo y estuve a punto de destrozarlo de una patada, pero algo me detuvo. Una idea que surgió como un susurro en el fondo de mi mente. ¿Y si no es el problema, sino el único que te está mostrando la verdad? Me quedé quieto, con el reloj en la mano, escuchando cómo el tic-tac seguía sonando, ajeno a todo lo demás. Era un sonido fuera de ritmo, sí, pero tal vez fuera el único ritmo que realmente me correspondía. Esa noche casi no dormí.
Cada vez que cerraba los ojos, tenía la sensación de que el tiempo se aceleraba a mi alrededor y yo me quedaba atrás, atrapado en los minutos que el mundo descartaba sin darse cuenta. Cuando por fin me venció el sueño, tuve un sueño extraño, demasiado nítido para ser solo producto del cansancio. Estaba en mi salón frente al reloj, pero las agujas giraban hacia atrás sin detenerse, deshaciendo horas, días, años. Y en medio de ese movimiento imposible, había alguien de pie detrás de mí. A veces pienso que debería haberlo destruido en ese mismo instante, romperlo contra el suelo, arrancar las agujas y poner fin a la idea de que era un objeto vivo. Pero no lo hice. Me quedé observándolo, tratando de encontrar una explicación lógica que calmara el temblor en mis manos. Sin embargo, cada vez que recordaba el movimiento de las agujas, cómo giraron con una precisión perfecta en sentido contrario, la piel de mis brazos se erizaba. No era un fallo mecánico, no era una ilusión. No lo veía, pero podía sentir su respiración en mi nuca, perfectamente sincronizada con el tic-tac. Al despertar, con el corazón desbocado y el cuerpo empapado en sudor, miré el reloj de la pared. Seguía marcando 5 minutos menos que el resto del mundo. Y, por primera vez, tuve la impresión de que no estaba solo en esa franja de tiempo robado. Desde que el reloj retrocedió 5 minutos aquella madrugada, mi vida perdió cualquier rastro de normalidad. Fue una corrección que el mundo hizo para mí y solo para mí. Los días siguientes se convirtieron en un tormento silencioso. Nada volvía a encajar del todo. Por ejemplo, cada vez que salía de casa, tenía la sensación de que algo estaba ligeramente fuera de lugar. Un poste que parecía haber cambiado de altura, un reflejo que tardaba un segundo en acompañar mi movimiento, un sonido que debería haber venido de la derecha, pero llegaba desde atrás. Eran detalles diminutos, casi imperceptibles, pero suficientes para hacerme sentir que la realidad era un cuadro mal colgado, inclinado apenas unos grados. Y aunque intentaba ignorarlo, había una certeza creciendo dentro de mí. El reloj no había fallado. Había revelado algo que siempre estuvo ocurriendo, pero que yo no debía ver. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un leve chasquido en la pared donde colgaba el reloj. No fue un sonido fuerte, pero tenía una cualidad molesta, como si algo metálico estuviera ajustándose desde dentro. Me levanté de la cama y me acerqué con cautela. El segundero se movía con normalidad, marcando el paso del tiempo con precisión. Sin embargo, había un detalle perturbador. El tic-tac no coincidía con el movimiento de la aguja. El sonido iba un segundo por delante. Era como escuchar un eco anticipado, un sonido que precedía a la acción, como si el reloj supiera lo que iba a hacer antes de hacerlo. Cuando extendí la mano para bajarlo, algo dentro de mí se congeló. No fue miedo irracional, fue instinto, un impulso casi primitivo que me gritaba que no tocara ese objeto, que no interfiriera en un mecanismo que no entendía. Retrocedí lentamente, manteniendo la vista fija en aquel círculo de madera como si fuera un ojo observándome desde la pared. Me senté en el borde de la cama y respiré hondo. Quería creer que había perdido el juicio, que todo aquello tenía una explicación lógica, pero cada fibra de mi cuerpo sabía que no era así. Algo en el reloj se había liberado, igual que mi sombra aquella otra vez. Algo que siempre estuvo ahí, esperando que yo lo notara. A la mañana siguiente, mientras me preparaba un café, viví otra anomalía que me heló la sangre. Dejé la taza vacía sobre la mesa, fui a buscar el azúcar y, cuando regresé, la taza estaba a 5 centímetros de donde la había dejado. No había ruido, no había viento, no había vibración, simplemente había cambiado de posición.
Me quedé observándola sin atreverme a tocarla, esperando que apareciera alguna explicación lógica, pero no la hubo. Y lo peor fue que, cuando di un paso hacia atrás, sentí claramente que la habitación tardó una fracción de segundo en reaccionar a mi movimiento, como si el espacio estuviera recalculando mi posición. Decidí salir de casa para despejar la mente. Caminé hasta la avenida principal, tratando de concentrarme en lo familiar, pero incluso allí el mundo parecía comportarse de manera extraña. Las personas caminaban con normalidad, pero había algo sutil que no conseguía identificar. Fue entonces cuando lo noté. Sus sombras no coincidían con sus pasos. No era un desfase grande, apenas un movimiento casi invisible, pero estaba ahí. Las sombras parecían reaccionar un instante después, excepto la mía. A diferencia de aquellas que seguían el ritmo de sus dueños, la mía permanecía inquieta, temblando, como si algo la jalara desde un punto invisible. De repente, el sonido ambiente se apagó. Todos los autos, conversaciones y ruidos de la ciudad se diluyeron en un silencio absoluto. Miré alrededor, buscando a alguien que también pareciera afectado, pero la gente seguía actuando como si nada pasara. Vi a un hombre cruzar la calle, pero su paso dejó un rastro extraño, como si hubiera pasado 2 veces por el mismo punto, como una repetición imperfecta de un movimiento que ya había hecho. Algo en el aire vibró, como una cuerda tensándose hasta casi romperse. Y entonces todo volvió al ruido normal, como si la realidad hubiera tomado una pausa solo para mí. Volví a casa con la sensación de que el suelo bajo mis pies ya no era estable. Abrí la puerta con manos temblorosas y fui directo al reloj. Seguía colgado en la pared, inmóvil, pero su presencia había cambiado. Parecía más oscuro, como si la madera absorbiera la luz del cuarto. De pronto, las agujas comenzaron a moverse por sí solas. Lentamente, de forma precisa, retrocedieron exactamente 5 minutos, los mismos 5 minutos de aquella madrugada. Me quedé sin aire. Todo mi cuerpo gritaba que debía salir corriendo, pero no podía. Estaba atrapado en aquel momento, viendo cómo el tiempo se reescribía frente a mis ojos, y entonces sucedió algo aún peor. Cuando las agujas terminaron de retroceder, escuché un sonido detrás de mí, un susurro seco, breve, pero cercano. Me giré lentamente, esperando encontrar a alguien, una sombra, una figura, cualquier cosa que encajara con el terror que sentía. Pero no había nadie. Sin embargo, el susurro volvió a escucharse, esta vez más cerca, casi tocando mi oído. No dijo palabras. Fue un sonido de respiración, una respiración que no era mía. Di un paso hacia atrás y en ese instante lo comprendí. El reloj no estaba fallando, no estaba roto, estaba corrigiendo algo que el mundo había intentado ocultarme, algo que había empezado con mi sombra y que ahora estaba utilizando el tiempo mismo para revelarse. Y la peor parte era esta: si el reloj había retrocedido 5 minutos solo para mí, entonces aquello que respiraba detrás de mí también existía solo para mí. Cuando desperté aquella mañana, con el corazón todavía golpeando como si hubiera estado corriendo en sueños, lo primero que percibí fue un silencio denso, antinatural, un silencio que no pertenecía al amanecer. Abrí los ojos lentamente esperando escuchar los sonidos habituales de mi departamento viejo. El zumbido del refrigerador, el crujir de los muebles cuando cambiaba la temperatura, el murmullo distante del tránsito matutino. Pero no había nada, ni un solo ruido. Era como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse dentro de mi cuarto. Me incorporé con cautela, sintiendo un leve mareo, como si mi cuerpo registrara un desfase que mi conciencia todavía no lograba entender. La luz que entraba por la ventana tenía un tono extraño, como si estuviera filtrada por un cristal que no existía.
una luz demasiado limpia, demasiado estática. Fue entonces cuando mis ojos se dirigieron hacia el reloj de la pared y me paralicé. El reloj marcaba una hora que no coincidía con mi celular, ni con mi reloj de pulsera, ni con el ritmo natural del amanecer. Había retrocedido. Otra vez, no 5 minutos como la primera vez, sino algo peor. Marcaba una hora completa menos. Como si el tiempo dentro de mi apartamento hubiera decidido reescribir su propio transcurrir. Me acerqué lentamente, observando cada detalle del objeto. No había señales de manipulación física, ningún golpe, ninguna pieza fuera de su sitio. Pero el segundero, ese segundero metálico, avanzaba de forma irregular, dando pequeños saltos hacia adelante y hacia atrás, como si estuviera lidiando con una fuerza que tiraba de él en direcciones opuestas. Era un movimiento imposible, antinatural, como si la realidad estuviera fragmentándose en intervalos de tiempo distintos. Un vértigo extraño me recorrió la nuca. De todas las anomalías que había vivido hasta ahora, mi sombra caminando sola, los desfases en los reflejos, la sensación de ser observado por algo que no seguía las leyes físicas. Esta era la que más me aterraba, porque el tiempo es una de las pocas cosas que deberían permanecer estables, inquebrantables. Si el tiempo empezaba a comportarse como mi sombra, entonces ya no tenía ningún punto de referencia en el que apoyarme. Intenté racionalizar, pero cada argumento se desmoronaba antes de terminar de formarlo. Caminé por el apartamento, abriendo y cerrando puertas como si eso me ayudara a sentirme más en control. La cocina estaba igual que siempre. La sala también. Nada fuera de lugar. Nada movido. Pero había un detalle que me hizo detenerme de golpe. Todos los relojes digitales estaban apagados. El microondas mostraba la pantalla oscura sin números. El reloj del horno también. Incluso el display del router estaba muerto, algo imposible considerando que el Internet funcionaba sin interrupciones. Era como si el tiempo de mi apartamento hubiera sido desconectado, como si una fuerza invisible hubiera estirado o comprimido los segundos de tal manera que los aparatos no pudieran registrarlos. Me apoyé en la mesa para recuperar el equilibrio. Sentía que mi respiración no encajaba con el ritmo natural de mi cuerpo, como si inhalara en un momento distinto al que exhalaba. Entonces escuché un sonido, pero no un sonido externo, era interno, como un clic dentro de mi oído, un chasquido breve, seco, seguido de un eco que no debería existir. Era como si mi percepción auditiva hubiera cambiado de frecuencia durante un segundo. Me quedé inmóvil. El clic volvió a sonar, pero esta vez no venía de mi oído. Venía del pasillo. Un clic metálico, idéntico al que hace el segundero de un reloj viejo. Un clic repetido, lento, insistente. Clic, clic, clic. Me acercaba al pasillo, conteniendo la respiración, tratando de identificar la fuente, pero no había relojes allí. Ni aparatos, ni nada que pudiera producir un sonido semejante. Aún así, el clic continuaba, avanzando como un latido mecánico que no pertenecía a ninguna máquina conocida. Di un paso más, y el sonido se detuvo de golpe. El silencio volvió a caer como un manto pesado, pero antes de darme tiempo para asimilarlo, ocurrió lo imposible. La luz del pasillo parpadeó, no como una lámpara normal. Fue un parpadeo que parecía dividirse en capas. Primero un destello blanco, luego uno azul, luego otro rojo, como si la luz estuviera pasando por todos los colores que no somos capaces de percibir normalmente. Mi piel se erizó, cada centímetro de mi cuerpo reaccionó, como si estuviera frente a algo prohibido, algo que no pertenece al conjunto de leyes que rigen nuestra existencia. Cuando la luz se estabilizó, mis ojos tardaron unos segundos en adaptarse, y fue entonces cuando lo vi, no del todo, pero lo suficiente, una sombra,
No la mía, otra diferente, más alta, más angulosa, se asomaba desde la esquina del pasillo. No estaba pegada al suelo, no seguía ninguna fuente de luz. Flotaba, como si estuviera atada a un eje temporal distinto al mío. Su contorno vibraba, no como si respirara, sino como si estuviera sincronizada con un reloj que yo no podía ver. Un reloj exterior, un reloj que marcaba segundos que no existían en este mundo. Retrocedí, sintiendo cómo mis piernas se volvían de goma. La sombra avanzó un poco, pero no con pasos. Su movimiento fue como un salto de tiempo. Estaba en un punto y de repente estaba más cerca, sin transicionar entre un lugar y otro. Como si hubiera borrado los segundos intermedios que deberían haber ocurrido. No, no puede ser real, murmuré, pero mi voz no sonó como siempre. Sonó lenta, ancha, como si mis palabras hubieran tardado más en salir de mi boca que en formarse dentro de mi cabeza. La sombra dio otro salto temporal y ahora estaba a 3 metros de mí. Pude sentir algo en el aire, una presión, un cambio en la densidad, como si el espacio hubiera sido deformado por su presencia. No tenía rostro ni brazos claramente definidos, pero su silueta tenía una estructura que no pertenecía a este mundo. Era como si mi sombra se hubiera mezclado con otra cosa, algo más antiguo, algo más consciente. Di un paso atrás y tropecé con la mesa. El golpe hizo un ruido seco, pero ese ruido llegó a mis oídos con un segundo de retraso. Miré alrededor, desesperado. Todo en el apartamento parecía moverse a velocidades distintas. La cortina oscilaba como si estuviera bajo el agua. Mis propios movimientos parecían reproducirse 2 veces, una real y otra con un desfasaje leve, casi imperceptible, pero suficiente para hacerme sentir que ya no estaba en sincronía con mi propio cuerpo. «¿Qué quieres?», dije sin esperar respuesta. Pero la sombra reaccionó, no con palabras, sino con algo peor. El segundero del reloj de la pared comenzó a moverse hacia atrás. Primero lentamente, luego con violencia. Un retroceso frenético, como si alguien estuviera forcejeando con el tiempo mismo. Y entonces, por un instante que duró menos que un parpadeo, el tiempo se detuvo. Todo quedó suspendido, el polvo en el aire, mi respiración entrecortada, la vibración del piso, todo congelado en un silencio absoluto. Hasta que la sombra se acercó a mi rostro en un salto imposible, ocupando un espacio que no había cruzado físicamente. Su presencia me rodeó, me atravesó, me descompuso. Vi imágenes que no eran mías, corredores infinitos, relojes quebrados, habitaciones donde las sombras se movían sin cuerpos, mundos superpuestos en un caos silencioso. Sentí un frío que no pertenecía a esta dimensión. Cuando el tiempo volvió a fluir, la sombra ya no estaba. El reloj de la pared marcaba una hora imposible, una hora que no existía en ningún calendario, una hora que solo yo parecía haber vivido. Caí de rodillas, sudando, jadeando, sintiendo cómo mi conciencia se aferraba desesperadamente a una realidad que ya no podía garantizarme estabilidad. Porque si el tiempo podía retroceder, detenerse o fragmentarse solo para mí, entonces el mundo ya no era un lugar seguro. Y yo tampoco lo era. Durante toda mi vida pensé que el tiempo era una de las pocas cosas que jamás podrían torcerse. Podría fallar la memoria, podría alterarse la percepción, podrían engañarme mis sentidos, pero el tiempo, ese fluir constante e indiferente, parecía inquebrantable. Sin embargo, desde que mi sombra se separó de mí, comencé a notar algo más inquietante que su ausencia física. La realidad ya no seguía las reglas que conocía, y el primer indicio claro ocurrió 3 noches después, cuando regresé a casa intentando convencerme de que había sido un episodio aislado, una anomalía que jamás volvería a repetirse. Pero el mundo tenía otros planes.
Entré en mi sala a oscuras, buscando la familiar sensación de refugio. Cerré la puerta, dejé las llaves sobre la mesa y tomé un largo suspiro. Pero algo me detuvo. No había eco. Ningún sonido rebotó en las paredes. La habitación estaba tan muda que era como si alguien hubiera envuelto el aire en una manta gruesa. Encendí la luz, esperando que la normalidad regresara con un simple clic. La bombilla iluminó el espacio con un tono amarillento, pero no logró disipar la sensación de vacío extraño que lo rodeaba todo. Algo estaba fuera de lugar, pequeños detalles que se acumulaban como un rompecabezas que aún no entendía. Fue entonces cuando mis ojos se fijaron en la pared, en el reloj. Aquel reloj de madera oscura que había acompañado cada uno de mis días desde hacía años. Las agujas marcaban las 22:14. No había nada extraño en eso, hasta que parpadeé. Un solo parpadeo. Cuando mis ojos se abrieron otra vez, las agujas marcaban las 22:09. Retrocedido exactamente 5 minutos. Mi corazón se congeló. Caminé hacia el reloj con pasos torpes, como si el suelo se inclinara. Observé el segundero. Estaba detenido, totalmente inmóvil, clavado en su último tic. Acerqué la mano y, apenas la punta de mis dedos rozó la madera, las agujas volvieron a moverse de golpe, retomando el tiempo desde las 22:09 como si jamás hubieran avanzado. Sentí un escalofrío tan frío que me paralizó por completo. Aquello no era natural, no era una falla mecánica, era como si el tiempo dentro de mi casa hubiera decidido reescribirse. Respiré hondo, intentando encontrar una explicación, pero ninguna tenía sentido. Me quedé observando durante un largo minuto, esperando que algo más sucediera, pero el reloj avanzaba ahora con total normalidad. El problema es que yo ya no podía ver nada como normal. Decidí alejarme, preparar un vaso de agua, intentar recuperar la calma. Pero cuando abrí la puerta de la cocina, sentí como si hubiera traspasado una frontera invisible. Las luces titilaron, el aire se volvió espeso, incluso mis pisadas sonaban amortiguadas, como si caminara sobre un terreno que no era del todo sólido. Mis ojos recorrieron cada rincón buscando algo familiar que me anclara, y entonces lo noté. Mi sombra había regresado, no caminando, no moviéndose. Estaba en posición exactamente detrás de mis pies, como si siempre hubiera estado allí. Pero yo sabía que no era verdad. Me giré de inmediato con el corazón casi saliéndome del pecho, pero la sombra permaneció adherida a mis talones, silenciosa, obediente, demasiado obediente. Su contorno era perfecto, sin ningún desfase. Era exactamente mi forma, como antes, pero algo en ella estaba tenso, como si su quietud fuera un disfraz. Me agaché ligeramente, observándola de cerca. No reaccionaba a mis movimientos, no vibraba, no respiraba conmigo. Era como un dibujo, una imitación rígida de lo que debía ser, una mentira pegada al suelo. Me incorporé lentamente, sin apartar los ojos de ella. El silencio en la cocina era absoluto, incluso el sonido del refrigerador, que siempre emitía un zumbido constante, se había apagado. Todo estaba suspendido, detenido, y en esa quietud insoportable escuché algo por primera vez desde que mi sombra huyó. Un leve susurro. No provenía de la sombra, venía del pasillo. Me quedé allí, helado, sin atreverme a mover un solo músculo. El susurro se repitió más claro esta vez. Parecía una respiración lenta, profunda, que se inflaba y se desinflaba con el ritmo preciso de alguien oculto en la oscuridad. Mi cuerpo entero reaccionó como si hubiera sido electrocutado. Mis piernas querían correr, pero estaban tan tensas que apenas me sostenían. Avancé hasta el umbral del pasillo. El aire allí estaba más frío, el silencio más pesado. Mis ojos seguían adaptándose a la penumbra cuando algo llamó mi atención al fondo. Otra sombra, no la mía,
No la de ningún objeto, una sombra que no debería existir, porque no había nada que la proyectara. Estaba de pie, inmóvil, como si esperara a que yo la reconociera. Su forma era parecida a la mía, pero más alta, alargada, con un contorno que parecía flotar ligeramente sobre el suelo. Y mientras la observaba, el reloj de la sala sonó una sola vez, un golpe seco, como un latido. Miré de reojo la hora. 22:14 otra vez. El tiempo había vuelto a corregirse, o a repetirse. No sabía cuál de las dos opciones era peor. Tragué saliva, sintiendo la garganta seca. Di un paso hacia atrás, intentando regresar a la cocina, pero mis pies no respondieron como debía. No era que yo estuviera paralizado, era que el piso bajo mis zapatos parecía haber cambiado de textura, como si ya no fuera sólido, sino algo más viscoso. La sombra del pasillo dio un ligero movimiento, no un paso, solo un temblor en su contorno, como si el aire a su alrededor vibrara. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Fue entonces cuando entendí algo terrible. No era una sombra separada de mí. Era la misma que se había ido aquella noche, pero no había regresado sola. Di un paso hacia atrás, pero mi sombra, la que estaba pegada a mis pies, no se movió al mismo ritmo. Por un instante, mi sombra se retrasó. Un desfase mínimo, pero suficiente para que el pánico me atravesara. Era como si estuviera forzando su postura, obligándose a imitarme de nuevo. Mis ojos volvieron al pasillo, y la sombra que se encontraba allí comenzó a inclinar la cabeza hacia un costado, lentamente, desafiando todas las leyes de la anatomía. «¿Qué quieres de mí?», conseguí murmurar. La sombra del pasillo dio un paso hacia adelante. El reloj marcó 22:09 otra vez, y entonces comprendí que no era un error, ni una falla, ni una alucinación. El tiempo estaba obedeciendo a mi sombra, no al revés. Y lo peor es que parecía estar llamándome. La noche posterior a la segunda fractura temporal fue la más larga de mi vida. Durante horas me quedé sentado en el borde de la cama, con la espalda rígida y las manos entrelazadas, como si temiera que mis propios dedos pudieran desobedecerme en cualquier momento. El reloj, el mismo que había retrocedido 5 minutos solo para mí, permanecía inmóvil en la pared, marcando una hora que ya no sabía si debía creer. El silencio de mi habitación era profundo, pero no vacío. Era un silencio lleno de presencia, como si el tiempo mismo estuviera respirando detrás de las paredes, esperando a que cometiera el más mínimo movimiento para volver a romperse. Había intentado dormir, pero cada vez que cerraba los ojos sentía un tirón, un pequeño jalón en mi percepción, como si una mano invisible quisiera desprender mis pensamientos de mi cuerpo. Comprendí entonces que aquello no era solo un fenómeno visual. Estaba metido dentro de mi mente, dentro de mis segundos, dentro de mi percepción del mundo. La mañana siguiente no trajo alivio alguno. El sol entraba por la ventana con un matiz extraño, como si la luz hubiera llegado desgastada, envejecida. Me levanté lentamente, sintiendo que cada movimiento tenía un peso distinto, una resistencia que no correspondía a mi fuerza real. Cuando caminé hacia la cocina, el suelo bajo mis pies emitió un crujido fuera de sincronía, como si se escuchara un milisegundo antes del paso, un eco adelantado, una copia imperfecta del sonido real. Mi corazón comenzó a acelerar. Estaba sucediendo incluso sin el reloj. Ya no dependía del artefacto en la pared. Algo había despertado en mi entorno, algo que manipulaba el orden de los eventos con una facilidad escalofriante. Preparé café con las manos ligeramente temblorosas. El aroma llenó la cocina, pero el olor llegó después que el vapor. Y no me refiero a un instante normal, sino a una sensación muy clara. Primero vi el vapor elevarse, expandirse,
desaparecer. Solo después, cuando ya no había nada visible en el aire, el olor golpeó mis sentidos de golpe, como si hubiera viajado atrasado respecto al resto. Me quedé quieto varios segundos, tratando de racionalizar lo que veía, lo que sentía, lo que escuchaba con desfase. Pero no había explicación lógica. Los sentidos estaban desordenándose, y peor aún, no todos al mismo tiempo. El oído parecía adelantado, el olfato atrasado, la vista parecía estar siendo duplicada. Lo comprobé cuando levanté la mano frente a mis ojos. La imagen de mi mano se movió ligeramente antes que la mano real, como si hubiera una versión anticipada flotando sobre sí misma. Cerré el puño y el reflejo adelantado también lo hizo, pero con un pequeño temblor que me hizo retroceder involuntariamente. No era un reflejo perfecto, era una copia incompleta, una predicción fallida. Para asegurarme de que no estaba alucinando, caminé hacia el espejo del baño, y ahí lo vi con claridad. Mi reflejo no era yo, no exactamente. Mis movimientos no coincidían del todo con los suyos. Cuando incliné la cabeza, el reflejo lo hizo un instante después, como si estuviera imitando mis decisiones, pero no de manera automática. Era casi consciente. Observaba mis gestos y los replicaba con un toque de duda, como alguien aprendiendo a comportarse como humano. Me alejé del espejo, sintiendo el sudor frío correr por mi frente. Había escuchado de fenómenos ópticos donde el cerebro juega trucos, pero aquello no era un truco. Mi reflejo estaba aprendiendo de mí, igual que la sombra, igual que el tiempo que retrocedía solo para mí. Todo aquello formaba parte de un mismo patrón, un mismo desorden que estaba avanzando sobre mí de manera lenta pero implacable. Tomé el teléfono para llamar a alguien, a quien fuera, aunque no supiera cómo explicar lo que ocurría. Pero cuando miré la pantalla, ésta se encendió sola. Apareció la cámara frontal sin que yo la tocara. La imagen mostraba mi rostro, pero no como debería verse. Era mi cara, sí, pero había un desfase en las expresiones. Mis ojos parpadeaban en la realidad, pero en la pantalla tardaban medio segundo en hacerlo. Mi respiración subía y bajaba en el pecho, pero la grabación mostraba un ritmo más lento, desfasado, como si la versión que vivía en la pantalla estuviera atrapada en un segundo anterior al mío. Cerré el teléfono de golpe, pero incluso con la pantalla apagada, podía sentir un cosquilleo en las yemas de los dedos, como si el dispositivo siguiera enviando señales que no podía recibir aún. Decidí salir de casa. Necesitaba aire, movimiento, algo que me permitiera recuperar el sentido del presente. Pero cuando abrí la puerta, el mundo exterior me recibió con una calma tan profunda que me hizo retroceder un paso. No había movimiento, no había autos, no había viento. El barrio completo parecía congelado en un instante previo al mío. Caminé por la acera, escuchando mis propios pasos duplicarse. Primero sonaba el eco adelantado, luego el golpe real. Pasé frente a la casa del vecino y su cortina se movió, al revés. Se cerró hacia afuera, como si algo dentro del tiempo hubiera sido invertido solo en ese pequeño gesto. Un segundo después, cayó en su posición normal, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo lo vi, lo presencié, y cada partícula de mi mente gritaba que algo estaba fracturándose más y más. Caminé hasta la avenida principal esperando ver gente, movimiento, ruido, cualquier señal normal. Pero las personas estaban fuera de compás. Un hombre que cruzaba la calle avanzó 3 pasos y luego, sin detenerse, retrocedió esos mismos pasos como si un video hubiera sido rebobinado sobre su cuerpo y después continuó caminando hacia adelante como si nada hubiera ocurrido. Nadie reaccionó. Ninguno de los peatones mostró sorpresa. Era como si yo fuera el único sincronizado con el flujo real, o peor, como si yo fuera el único que estaba fuera del flujo que los demás seguían.
Me quedé observando, atónito, mientras una mujer levantaba la mano para revisar su reloj. Vi cómo la acción se repetía 2 veces. Primero un gesto borroso, como un ensayo, y luego el definitivo. Un borrador del movimiento. Una copia preliminar que no debería ser visible. Me di cuenta entonces de que el fenómeno no era un ataque aislado contra mí. El tiempo mismo estaba mostrando sus costuras, dejándome ver los mecanismos que deberían permanecer ocultos. Era como si el mundo tuviera varias capas temporales y yo hubiera caído accidentalmente entre una y otra. La gente no actuaba raro por elección, actuaban raro porque yo estaba viendo versiones incompletas de ellos. Versiones anteriores, versiones posteriores, predicciones fallidas y repeticiones involuntarias. Todo mezclado, todo mal ordenado. Pero lo peor sucedió al final de la calle, cuando un sonido profundo resonó detrás de mí. No era eco, no era viento, no era un paso humano, era un chasquido, como si un pedazo del tiempo se hubiera quebrado al doblarse. Me giré lentamente y lo vi. El aire mismo se ondulaba, como si una corriente invisible empujara la realidad hacia atrás, doblándola sobre sí misma. Sentí un tirón en el estómago, como si algo quisiera arrastrarme hacia esa ondulación. Un zumbido empezó a llenar mis oídos, un zumbido que subía y bajaba como si estuviera siendo acelerado y luego frenado de golpe. Y entonces lo comprendí. Con un terror que casi me dejó sin aliento, aquello que manipulaba el tiempo no estaba actuando al azar. Estaba buscándome. Había 3 fracturas, 3 señales, 3 advertencias, y la cuarta estaba a punto de abrirse. La madrugada me recibió con un silencio tan espeso que parecía una sustancia. El aire no vibraba, no avanzaba, no respondía. Era como si el mundo entero hubiera sido puesto en pausa, excepto por mí. Caminé hacia el centro de mi cuarto, intentando convencerme de que lo ocurrido con el reloj, con el tiempo retrocediendo solo para mí, podía ser explicado, pero cada paso que daba dejaba una estela atrasada, como si mi propio movimiento tardara un segundo en decidir si quería seguirme o no. Una sensación punzante recorrió mi nuca, una advertencia muda que me obligó a mirar hacia la ventana. La ciudad seguía ahí, quieta, inmóvil, pero los edificios parecían respirar, dilatarse y contraerse en un ritmo ajeno. Yo sabía lo que significaba. La desincronización estaba llegando a su punto máximo. Párrafo 2. 1000 caracteres. Me acerqué al reloj de la pared. Sus agujas avanzaban, pero a saltos. 3 minutos hacia adelante, 1 minuto hacia atrás, 5 hacia atrás, 2 hacia adelante. El patrón no era aleatorio, seguía un ritmo que intuía, aunque no comprendía. Era como si alguien o algo estuviera usando el tiempo como un instrumento, afinándolo, tensándolo, preparándolo para una nota final que todavía no tenía forma. Observé mis manos temblar y comprendí que no era miedo, era desfase. Mis dedos tardaban en obedecerme, reaccionaban con un pequeño retraso, como si yo estuviera viviendo una fracción de segundo despegado de mi propio cuerpo. La sensación era tan profunda que tuve que apoyarme en la pared para no perder el equilibrio mientras el mundo parecía ajustar mis bordes. Párrafo 3. 1000 caracteres. Entonces lo escuché. Un eco a mis espaldas que no coincidía con mis movimientos. No era repetición, era anticipación. El eco respiró antes que yo, caminó antes que yo. Y cuando giré, vi una figura idéntica a mí, no una sombra, no un reflejo. Yo mismo, desfocado, vibrando como una imagen mal calibrada, avanzando hacia mí con una serenidad insoportable. Su rostro era el mío, pero sin expresión, sin humanidad, como un molde que aún no decidía qué emociones copiar. Me miró con la misma frialdad con la que se mira un objeto defectuoso.
Y fue en ese instante que comprendí la verdad que había evitado. El tiempo no estaba rompiéndose. Yo estaba rompiéndome. Y ese doble silencioso era la versión que el mundo estaba eligiendo para reemplazarme. Párrafo 4. 1000 caracteres. Retrocedí mientras mi doble avanzaba. No caminaba con pasos rítmicos. Se deslizaba como si el suelo no le ofreciera resistencia. Mi corazón golpeaba tan rápido que pensé que se me saldría del pecho. Pero mi eco no mostraba señal de agitación. Era perfecto en su calma, perfecto en su forma, perfecto en todo lo que yo había dejado de ser desde la primera desincronización. El cuarto comenzó a llenarse de líneas, pequeñas fracturas en el aire que se extendían como grietas en un vidrio. Cada vez que respiraba, mi entorno respondía con un retraso leve, como si estuviera tratando de decidir cuál versión de mí debía seguir. Sabía que si él, esa copia adelantada, lograba tocarme, yo desaparecería en el desfase para siempre. Párrafo 5. 1000 caracteres. El doble levantó su mano y su gesto no imitó el mío. Lo precedió. Era la confirmación final de que ya no estaba limitado por mi tiempo, sino por uno nuevo, hecho para él. Corrí hacia la puerta, pero la manija pareció moverse en cámara lenta. Todo mi cuerpo era un error de sistema que intentaba funcionar en un entorno que ya no le pertenecía. Mi copia se acercó pasando entre las grietas del aire como si ellas mismas lo reconocieran como el legítimo dueño de ese espacio. Al sentir su presencia detrás de mí, una presión helada recorrió mi columna. El reloj, a mis espaldas, emitió un último chasquido. Retrocedió 10 minutos de golpe. Párrafo 6. 1000 caracteres. La habitación explotó en un silencio absoluto. Todo se apagó. Las grietas desaparecieron. El aire dejó de vibrar. Y cuando abrí los ojos, el reloj marcaba una hora que yo ya había vivido. Mis pasos no dejaban rastro. Mi respiración no tenía eco. Y lo más aterrador de todo, mi doble ya no estaba en el cuarto. Pero yo podía sentirlo viviendo mis minutos por delante, caminando en un tiempo que alguna vez fue mío. La desincronización había terminado, no porque hubiera vencido, sino porque yo había sido reemplazado. El silencio que siguió a los últimos acontecimientos no fue un alivio, sino una confirmación de que mi realidad ya no volvería a encajar en el marco lógico que conocía. Permanecí allí, inmóvil, sintiendo cómo cada rincón del mundo parecía observarme con una atención nueva, casi clínica, como si la propia estructura del tiempo y de la percepción esperara mi próximo movimiento para decidir si me permitiría seguir existiendo en su espacio. No había vencedores ni derrotados, solo la certeza inquietante de que aquello que se desincronizó a mi alrededor no fue un accidente ni una anomalía aislada, sino el síntoma de algo mucho mayor que despierta entre las grietas de lo cotidiano. Comprendí, con una lucidez amarga, que la frontera entre lo real y lo imposible no se rompe con estruendo, mas con pequeños desajustes que aprenden a expandirse cuando nadie mira. Y ahora que mis pasos ya no coinciden del todo con mi sombra, ni mi respiración con el ritmo del mundo, acepto que esta historia no cierra un ciclo, abre otro. Uno en el que cada tic-tac, cada reflejo y cada instante podría ocultar un aviso, una distorsión, una entidad paciente esperando que yo vuelva a mirar atrás.